Eh, ahora, ahora sí, con la grabación ya iniciada, en este caso vamos a ir partiendo de la parte un poco más teórica, en donde nos dice que consideramos ecuaciones de demanda de bienes uno y 2 para los agentes A y B en una economía de intercambio puro. En este caso, entiendo que ya saben que en una economía de intercambio puro tiene ciertas características, no hay posibilidad de aumentar esta cantidad de bienes totales, hay dotaciones iniciales y en teoría la interacción que va a haber entre ambos consumidores va a darse en una forma de intercambio de las dotaciones de bienes que tengan para que así ambos puedan maximizar su utilidad o mejorarla en caso sea posible hacerlo. Y entonces, siguiendo con ello, nos dice que asumamos que hay un conjunto de precios para los respectivos bienes uno y 2 como P sub 1 y P sub 2. Y en este caso nos pide señalar una demanda bruta y explicar su definición. Entonces, bueno, tenemos ya los datos. Hay dos agentes A y B, cuyos bienes uno y 2 están definidos con los precios 1 y 2, P sub 1 y P sub 2, respectivamente. Y vamos a ir definiéndolas. En este caso, siempre vamos a dar una acotación de que para cada demanda de un determinado bien va a tener un superíndice de A o B para poder así indicarlo de forma explícita a la hora de resolverlo y así no entremos en alguna confusión en el procedimiento a la hora de resolverlo y eventualmente interpretarlo. Y entonces, entendemos de que la utilidad de estos individuos o consumidores va a estar sujeta a una recesión presupuestaria, que en este caso entendamos de que como hace un intercambio puro, definimos entre comillas con base a un ingreso, pero que va a estar representado en términos este, en términos de lo que serían las dotaciones de los bienes por sus respectivos precios dados. En este caso, empezamos con la dotación para el consumidor A de, disculpen, las dotaciones total del bien uno que se va a asignar de diferente forma para cada uno de los consumidores. Y en este caso vamos a entender de que las dotaciones iniciales de cada uno de los bienes, dado para cada uno de los consumidores, van a sumarse. Es decir, la dotación del bien X1, disculpen, la dotación del bien 1 va a ser asignada una cantidad para el consumidor A y otra cantidad para el consumidor B. La suma de esas dos cantidades nos va a dar como resultado la dotación total de este bien, que en este caso lo vamos a definir como W sub 1. Y de igual forma Profesor, continuamos. Dime, ¿se entrecorta o algo así? no, quería saber dónde estaba la PD, si es que lo Ah, sabía. sí, creo que... Ah, discúlpame, no la subí, no la subí, discúlpame. Eh, a ver, me hace un momento... Ah, ya, prácticas dirigidas, decir para estudiantes. En el aula virtual, chicos, debería poder verse pasando las unidades. Va a haber una carpeta de evaluaciones y debajo de esta va a haber una carpeta de prácticas dirigidas. Y en este caso debería poder figurarles en unos segundos lo que sería la práctica dirigida número uno de microeconomía aplicada. Este, Voy dejándola ahí ya puesta en el aula virtual. Ya saben, pasando las unidades, después de evaluaciones, hay una carpeta que dice prácticas dirigidas y ahí dice la práctica dirigida número uno para este ciclo. Y bueno, eso sería, chicos. Y en este caso no es tan necesario que vean lo que estoy compartiendo en pantalla porque es básicamente la parte teórica. Y entonces vamos a definir esta demanda bruta mencionada anteriormente como esa cantidad total que va a desear consumir este consumidor
para una, para una asignación de precios dadas para ambos bienes. Y en este caso vamos a definir la demanda bruta de cada consumidor o agente en este caso, como una función en términos de lo que sería las dotaciones iniciales, bueno, las dotaciones dadas de cada bien para ese consumidor, que por lo general son dotaciones iniciales, y estas van a estar multiplicadas por sus, en función también de los precios de cada uno de los bienes dados. De igual forma para la gente B, va a tomar una misma forma funcional. Y luego vamos a pasar a hablar de lo que sería la demanda neta, que en este caso hablamos ya de la función de exceso de demanda agregada. En este caso, la demanda neta va a ser la diferencia entre lo que deseamos consumir, que sería esta demanda de cada uno de los bienes, menos las dotaciones iniciales de estos bienes. En esos casos se va a aplicar para cada agente. Para el agente A va a ser en este caso la dotación dada del bien 1 del bien 2 menos la dotación total de este bien. Y en ese sentido va a aplicarse, en este caso, para hacerse 4 representaciones. En este caso, para función de exceso de demanda, este, que surge a partir de la función de demanda del bien 1 Profe, disculpe, se le escuchó para entrecortado desde hace un rato. el agente A. Así lo van a poder interpretar para cada uno de los de las funciones de exceso de demanda. Y de momento estamos haciendo una serie de procedimientos que nos van a ayudar como condiciones que deben aplicarse para estas eventuales optimizaciones y el cumplimiento de la ley de Walras. Y en este caso, vamos a plantear, después de haber hecho las funciones de exceso de demanda individual, es decir, por cada agente, vamos a pasar a hablar de la función de exceso de demanda agregada, que en este caso vamos a agruparlas en términos de lo que sería, según el tipo de bien, para hablar de la función de exceso de demanda del bien 1, por ejemplo. Que en este caso sería la representación de la función de exceso de demanda agregada del bien 1 sería igual a la suma de las funciones de exceso de demanda individuales del agente A y el agente B de este bien 1. Y de igual forma para el bien 2. En donde una vez tengamos este planteamiento, vamos a poder reemplazar estos términos de las funciones de demanda individual para que una vez así podamos, a ver, si me permite eso, ya. Claro. En un momento creo que, no sé por qué no me deja. Ya, ignoran esa línea. En este caso lo que vamos a hacer o buscar es hacer que la función de exceso de demanda agregada ya no esté en términos de las funciones de exceso de demanda individuales, sino que vaya a estar en términos de lo que sería las demandas brutas y las dotaciones iniciales. Esa es una, por si acaso. Y bueno, en este caso las dotaciones iniciales, por lo general, bueno, disculpen, las dotaciones totales son parámetros, pero se pueden calcular en casos prácticos. Aquí se está planteando porque no hay un caso puntual en donde nos definan dotaciones iniciales en números enteros, por así decirse, que pueda calcularse. Por lo general buscamos que tengan esta forma funcional en términos de las demandas brutas de ambos bienes. Bueno,
las demandas brutas individuales de cada bien para cada función de exceso de demanda agregada. Y bueno, y esto se va a aplicar para las dos funciones de exceso de demanda agregada. Porque en este caso, por cada bien que haya presente en la economía, va a haber una función de exceso de demanda agregada. Eso ténganlo en cuenta. Si hay dos bienes, van a haber dos funciones de este tipo. Y bueno, en este caso, lo que vamos a buscar con estas funciones de exceso de demanda agregada es plantear la ley de Walras. Que ahora sí vamos a pasar a hablar, que si no me equivoco está en la pregunta número 2. Sí, vamos a tardar un poco en llegar. Pero lo que ocurre es que esta ley de Walras busca mencionar que a nivel agregado, las funciones de exceso de demanda agregada, sin ser redundantes, sean iguales a cero. Porque de esta forma se podría garantizar la eficiencia de la asignación de los recursos en una economía. Y bueno, y quizás en una forma quizás más simple de explicarlo sería que no sobra ni falta ningún bien a nivel agregado. Y bueno, de esta propiedad es de donde viene la ley de Walras, que en este caso, para cualquier vector de precios, en este caso, vector de precios así lo determinamos como aquella lista de precios definidos para cada uno de los bienes presentes en una economía, en este caso una economía de intercambio puro, multiplicada por sus respectivas funciones de exceso de demanda agregada, van a ser iguales a cero. Y aquí sabemos implícitamente de que las funciones de exceso de demanda van a estar en función de las demandas de cada uno de los bienes. Disculpen, eso. Dan un momento, esto lo voy quitando. Ya está. Esto lo quito. Y en este caso, z sub b va a ser igual a una función que va a estar en términos de las demandas individuales, también de las dotaciones totales del respectivo bien, cada bien. Y en este caso pongo subíndice i, en donde i va a ser igual, en este caso puntual, a 1 y a 2, para representar a los bienes 1 y 2. Esto es un poco para evitar hacer una repetición de la misma función. Que, bueno, es una representación bastante generalizada. Y bueno, y ahora pasamos a hablar de lo que sería la restricción presupuestaria para cada agente. En este caso vamos a comparar las dotaciones totales y las dotaciones iniciales de cada uno de los bienes. Y esta la vamos a equivaler a las respectivas dotaciones totales de ambos bienes. Que Profesor, así podamos... ¿Sí? ¿podría tipo reducir la Dime, pantalla? Alison. Sí, para poder reducir la pantalla y tomarle captura En a sí, los... en sí mencioné que quizás no estuviste al inicio de la clase, pero voy a pasarle la resolución a la delegada por correo para que así la tengan ustedes a la mano. Sí, no te preocupes mucho por los apuntes. Quizás alguna cosa que yo doy como dato adicional, si quieres apúntala, pero por lo general lo que está en los documentos que voy a estar enviando a la delegada va a estar la mayor parte de la explicación más la interpretación teórica. Igual entiendo de que con Varian quizás van a estar viendo la parte teórica más explicada y eso ya es como que una parte de sus responsabilidades, que es estar al día con la bibliografía, porque las sesiones las iniciamos teniendo en cuenta que los alumnos dan chequeado los PPTs de la teoría, que ahí está bastante sintetizado, y también hayan dado alguna lectura a la bibliografía, que quizás ahí entran más en detalle
con las explicaciones para que así se pueda entender más fácilmente la dinámica de cada uno de los modelos. Pero a priori sería eso, estimada. No, no os preocupéis por tener que tomar capturas de pantalla. Generalmente está ya explicado en la bibliografía o en los PPTs la parte teórica. Y esto estará disponible para ustedes a través de la delegada. Está bien, ¿Qué profe. está? Sí, no te preocupes. Y bueno, en este caso vamos a plantear esta recesión presupuestaria, que en este caso entendemos que esta parte de la multiplicación de los precios de cada uno de los bienes por las dotaciones de cada uno, las dotaciones finales, por así decirse, de cada uno de los bienes, van a ser representantes de este ingreso que en teoría no existe. Lo que pasa es que cuando hacemos la recesión presupuestaria, que es, por ejemplo, P sub 1 A por X A, bueno, la asignación del bien 1 hacia la gente A, más P sub 2 A por la cantidad asignada demandada del bien 2 por la gente A, va a ser igual a este ingreso. Pero en este caso no hablamos de un ingreso explícitamente, porque en este caso no hay adquisición de bienes, hay un intercambio entre los agentes de estos bienes disponibles en la economía. Por eso es que lo menciono entre comillas, porque en este caso termina reemplazándose a este término de aquí, que va a ser un nuevo conjunto de asignaciones finales de dichos bienes, las cuales optimizarían o mejorarían bajo el principio de Pareto el bienestar de este agente A en este caso. Entendámoslo de esa forma. Y bueno, lo que hacemos luego es pasarlo todo a un lado para que se iguale a cero, y de esta forma va a tomar una forma similar, bueno, básicamente una forma implícita de lo que sería esta condición de Walras, en donde hacemos que la suma de los excesos de demanda de cada una de estas demandas individuales sea igual a cero. Y de igual forma se va a aplicar para la gente B, porque en este caso vemos que hay una similitud en la forma funcional de las restricciones. No es nada nuevo o innovador que no hayan visto antes. Y entonces, sabiendo de que ambas funciones de exceso de demanda agregada deben ser iguales a cero, multiplicada por los respectivos precios, seguimos aplicando el principio de Walras, que es esa condición, para que así podamos llegar a que la conclusión, y bueno, esta es básicamente la demostración teórica de cómo es que esta multiplicación de los precios por las funciones de exceso de demanda agregada van a ser iguales a cero, para así condicionar a que se cumpla esta asignación eficiente de las dotaciones de los bienes una vez esta dinámica de intercambio. Puede que a veces no se dé, dependiendo de los incentivos que puedan tener los individuos, pero eso quizás se vaya a ver en una parte un poco más práctica. Y en este caso, bueno, aquí hay unos tantos datos o interpretaciones que no dicen que si en un mercado, disculpen, en un mercado hay exceso de demanda, se entendería que faltaría una oferta, y bueno, un poco la interpretación que te hace pensar en intro micro, que está bien tenerla en cuenta, ¿ok? Y en este caso, si hay un exceso de demanda en un mercado, o en este caso en una demanda individual, o en una función de exceso de demanda individual, habría un exceso de oferta, por así decirse, en otra función de exceso de demanda individual. Porque en este caso, cuando se sumen estas dos, deben dar igual a cero a un nivel agregado.
Y bueno, para garantizar esa condición de Walras no puede haber exceso de demanda valorizado positivo a nivel agregado de todos los mercados una vez se haya dado esta condición de Walras. Cabe resaltar. Ahora, actividad 2, que quizás esta es una parte más práctica ya que nos están dando formas funcionales para dos agentes A y B. En este caso son básicamente, tienen una forma tipo Cobb Douglas, la del agente B y la de la es, bueno, bastante similar, solamente que cambian los exponentes. Y en este caso, el consumidor A cuenta con una exposición inicial de los bienes 1 y 2, que tenemos que son X1 y X2, de 15 y 5, y el consumidor B tiene asignaciones en ese mismo sentido de 5 y 15. Nos piden construir la caja de Edgeworth. Y en este caso, para poder dibujar esta caja, vamos a tomar en cuenta lo que sería a un nivel inicial, las dotaciones iniciales y la cantidad total de los bienes que hay disponibles en una economía. Y en este caso, chicos, sin ser muy obvio, si el consumidor 1 dispone de 15 del bien 1, disculpen, si el consumidor o el agente A dispone de 15 unidades del bien 1 y el consumidor B o agente B dispone de 5 unidades del bien 1, la cantidad total del bien presente en la economía va a ser de 20. Y también se va a aplicar este sentido para la cantidad total disponible en una economía del bien 2, que en este caso el consumidor A dispone de 5 unidades y el consumidor B dispone de 15. Teniendo esos datos en cuenta, vamos a... Ok, aquí está explicado de forma textual, pero lo que vamos a hacer es que... a ver, ya. Dibujar. En este caso, la asignación total o disponible del bien 1 va a ser igual a la suma de las dotaciones iniciales, en este caso del bien x1, para el agente A, más la asignación inicial que hay, disculpen, del bien 1 para el agente B. Y en este caso sabemos de que para el agente A se le ha dado 15, el agente B se le ha dado 5 del bien 1. Y al final esto va a ser 20. Este 20 va a ser la última unidad que van a expresar dentro de su caja de Edgeworth, porque es lo máximo que se podría tener de dicho bien. Y de igual forma para el bien, para el chicos, perdón, bueno, problemas técnicos. Una consulta, ¿hasta qué parte se me escuchó? Porque veo que se me interrumpió la señal por un momento. Antes de que construyera la caja de Edgeworth. Ya, No sé si... antes de que pasemos al gráfico. Ya, perfecto. Si todavía no O sea, llegamos a... al Ujú. iniciar graficar eso. Lo que estoy aquí haciendo por escrito. Ah, eso no se vio.
creo. Ah, ya, ok. Eh, ok, sí, no hay problema. Gracias, más bien. Eh, en este caso, lo que hacemos para calcular las dotaciones totales de cada uno de los bienes de la economía sería sumar las dotaciones iniciales asignadas a cada uno de los consumidores en una etapa inicial. En este caso nos dicen que se asignan 15 unidades y 5 unidades del bien 1 para la gente A y B respectivamente, y 5 unidades y 15 del bien 2 para los agentes A y B respectivamente. En este caso sabemos que la dotación total de ambos bienes es de 20. ¿Puede variar para otros casos? Sí, puede variar. Pero en este caso vamos a saber o vamos a tener como referencia los puntos en los cuales vamos a poder graficar esta caja de Edgeworth, que básicamente es la representación gráfica de la economía desde un punto inicial. ¿Ok? Vamos a darle un poco de zoom out. En donde, si se dan cuenta, eh, vamos a plantearlo primero desde este punto de vista. Si se acuerdan, hacemos plano de dos, nuestro plano cartesiano con dos ejes, de X, el eje X y el XY. Y en este caso, se estaría viendo la perspectiva de en este caso, en la economía de la gente A desde este lado, para este caso hipotético, para la gente A. Mientras que para la gente B se estaría viendo desde esta otra esquina, al contrario. Es decir, para la gente B tomaría esta dinámica, como si fuera una especie de espejo. Y al final ambos coinciden hasta la unidad 20, donde es el máximo asignable de la economía, y se daría una primera parte de la caja de Edgeworth. La segunda parte sería plantear el punto inicial, que en este caso puede buscarse desde cualquiera de las perspectivas. Por simplicidad y quizás por mayor facilidad, vamos a buscarla desde el punto de vista de la gente que está con las coordenadas que conocemos siempre, que están desde este lado, de la gente A. Y buscamos la unidad 15, que, bueno, debería estar un poco más a la altura del 15, pero se sobreentiende que es para el 15. Y a la unidad 5, que está un poco alejado de la línea, pero entendamos que por cada cuadro se está dando una unidad adicional. Entonces, llegando a la unidad 15, trazamos, si quieren, con una línea hasta el punto del plano, en este caso cartesiano, en el 15,5, y hacemos nuestro punto donde representaría la dotación inicial del agente A. Pero ¿qué pasa? Que si lo vemos desde la perspectiva del agente B, hemos graficado de tal forma de que se incluyan 5 unidades del bien 1 para este agente y 15 unidades del bien 2 para este agente B. Lo cual ya hace sentido con lo que estamos planteando inicialmente, las dotaciones iniciales y la disponibilidad total de este bien en la economía. Y hasta aquí es donde se te podría considerar como válido la construcción de la caja de Edgeworth. Ahora, estamos dando unos primeros pasos, pero también vamos a proceder a hablar de otro término importante que se habla desde la perspectiva del consumidor, ya que así se da para una perspectiva de intercambio puro, que se habla de consumidores y que no hay ningún productor de bienes. En este caso de optimizar, vamos a tener en cuenta una función de utilidad y una restricción presupuestaria, en donde indirectamente vamos a tener que jugar con lo que sería con la relación marginal de sustitución, la tasa marginal de sustitución, como quieran entenderlo, que es básicamente el cociente entre las utilidades marginales de los bienes 1 y 2, en este caso en ese orden de división.
Y en este caso, por simplicidad, aquí se da a entender que se ha hecho ya la derivada parcial respecto a x1 y respecto a x sub 2, respecto a cada una de las funciones de utilidad, y nos va a dar una función en términos de los bienes x1 y x2. Ahora, esta relación marginal de sustitución, dada en la forma de x1 y x2, es la representación en general. Pero lo que vamos a analizar inicialmente sería desde el punto de vista de la dotación inicial. En este caso, la relación marginal de sustitución para el consumidor A es de 0.33, mientras que para el consumidor B sería de 3. Entonces, lo que significa a partir de esa comparación es que para el consumidor A, la utilidad marginal que nos genera este bien 2 va a ser mucho mayor que en comparación para el agente B. Mientras que el agente B va a valorar mucho más el bien 1 que el agente A. Interpretémoslo de esa forma como ese cociente dentro de las utilidades marginales. Y prácticamente es una interpretación bastante simple, en donde quizás podamos ya ir dando una pequeña interpretación dentro de lo que se nos preguntaría con estas, yendo a la parte teórica o la interpretación de los valores que toman en un punto inicial. Y ahora, sabiendo esto, ambos consumidores tendrían incentivos a un intercambio. Ok. Disculpen, chicos. No se escucha nada más, ¿verdad, chicos? Porque creo que me están dando notificaciones. Eh, disculpen. Ya. Ya, listo. Y bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, cuando vemos de que un consumidor tiene, por así decirse, un exceso de un bien y el otro consumidor tiene, desde un punto de vista de utilidad, un exceso del otro bien, podríamos decir que desde un punto de vista teórico tendrían incentivos para generar esta dinámica de intercambio, que es prácticamente la optimización que vamos a hablar en un momento. Y bueno, grafique las curvas de indiferencia donde se encuentran A y B y estima los niveles de utilidad obtenidos. En este caso, y quizás de una forma más práctica, en una PC y posiblemente en el parcial y en un trabajo 1, se te pide todo lleno, hacer la caja de dashboard y aparte graficar las curvas de indiferencia, que básicamente ya recuerdan que son una serie de curvas que van a ser paralelas, que cada vez van a ir yendo en un sentido creciente en términos de cómo va a ir, qué condiciones tienen que darse para que la cesta de consumo haga que la utilidad de cada agente aumente. Y en este caso vamos a graficarlas hasta llegar al punto, desde el punto de vista del agente A, en el 15,5, y desde el punto de vista del agente B, en el 5,15. Y en este caso, quizás no se te pida hacer algo muy exacto, es decir, con la forma de la función. Es decir, si es una Cobb-Douglas, entiendo que es que son curvas que se van a ir alejando, que son convexas a los ejes, que son asintóticas a los ejes, y que van a ir alejándose del eje de origen. Y en este caso no se te pediría demasiada parte matemática yendo a lo gráfico. Pero sí te pediríamos quizás hallar las utilidades iniciales, las cuales sí se pueden hallar reemplazando las dotaciones iniciales en las funciones de utilidad y ya está, listo.
Y ahora, una vez hecho esto, ya tenemos el gráfico de las curvas de indiferencia. ¿Y qué sucede, chicos? Ahora nos dice que busquemos una combinación diferente de ambos bienes, dada después un intercambio libre entre ambos consumidores, en donde se mejoren su situación respecto a la inicial. Y en este caso, nos basamos un poco en la justificación teórica que hay incentivos de intercambio con esta coincidencia entre que ambos agentes necesitan más del bien que el otro considera como quizás un poco innecesario o que tiene en exceso. Y entonces, reemplazaríamos en este caso. Para el punto de vista del consumidor A, que la función es x1 por x2, este sería 15 por 5 y al final nos da 75. Para el agente B, que en este caso es la raíz de cada cantidad multiplicada de ambos bienes, aquí sí habría que usar un poco de calculadora, pero nos da como resultado 8.66 de, en este caso, unidades de utilidad, de utiles, como les haya mencionado en la teoría en cursos anteriores. Y en este caso, una interpretación que se da a partir de la está dispuesto a ofrecer hasta 3 unidades por el bien 1 al cambio de una unidad de bien 2, mientras que bueno, en este caso el agente B podría brindarle esas unidades de excedente que tendría del bien 2 a cambio de esas unidades del bien 1. Entonces, hablando de las combinaciones iniciales, aquí se da en este caso un ejemplo en donde si se da un intercambio en donde el agente A le da 2 unidades del bien 1 y recibe una unidad del bien 2, tendría una nueva utilidad de 78. Mientras que el agente B tendría 2 unidades más del bien 1, pero una unidad menos del bien 2, pero al hacerse el cálculo en la función de utilidad tendría 9.89 utiles, lo cual es mejor que la situación inicial. Entonces vemos de que con este intercambio pueden ir mejorando su economía. Bueno, disculpe, su economía no, su bienestar. Y en este caso, buscar una asignación eficiente de estos recursos. Ahora, este es un caso que es como quizás tanteando, viendo de variación en variación, pero quizás es más para ejemplificar de que el intercambio en este caso o en este contexto es bueno. Y ahora, nos pide verificar el área de intercambio donde es factible entre A y B en el sentido que ambos puedan estar mejor o al menos que uno de ellos esté mejor sin que el otro esté peor. En este caso, nos piden hacer la curva de contrato. Ah, no, disculpen, no. Ya, disculpen, es en este caso el área de intercambio factible. En este caso va a darse cuando, partiendo de ese punto inicial, hacemos las curvas de indiferencia que choquen en eso, bueno, que corten en este punto inicial y prácticamente el área gráfica donde que se encuentre entre estas dos curvas va a ser esa área de intercambio factible entre ambos agentes. ¿Hacia dónde podría acabar el intercambio una vez se dé esta dinámica? De igual forma es referencial, pero siempre estaría bueno que lo señalen, lo grafiquen de forma clara para que así tengan el puntaje completo. Si se dan cuenta, una pregunta, una PC podría incluir dibujar la caja de Edgeworth, algunas curvas de indiferencia, principalmente aquellas que cortan con el punto donde están las asignaciones iniciales y el conjunto de intercambio factible. Y luego, encontrar la combinación de los bienes 1 y 2 para A y B, tales que las relaciones marginales de sustitución sean iguales.
Y entonces aquí ya vamos a partir sobre cómo hallar esta curva de contrato, en donde si se va a lo largo de esta curva, desde un punto inicial, por así decirse, se podría ir mejorando la situación de ambos agentes, o por lo menos de uno sin perjudicar al otro. En este caso vamos a hablar de la eficiencia de Pareto, que va en ese principio. En este caso, llegar a la eficiencia de Pareto nos permite encontrar una asignación eficiente de los recursos, pero no quizás una asignación justa en esta asignación de los bienes. Porque si se dan cuenta, a ver, disculpen, creo que aquí es un momento, por favor, ya. En una situación inicial, A tiene 75 unidades de utilidad y B tiene 8.66. Y eso se da porque en este caso hay una condición funcional que hace que B tenga matemáticamente menos. Pero bueno, o que ambos bienes le generan poca utilidad en comparación a lo que le generarían al consumidor A. En este caso, cuando se dé la dinámica de intercambio, las utilidades de ambos bienes, disculpen, las utilidades de ambos consumidores va a aumentar, pero A posiblemente sea mucho más beneficiado porque va a tener muchas más unidades de utilidad que B. En este caso tiene sentido porque en este caso buscamos maximizar su situación respecto al punto inicial. No necesariamente a garantizar que ambos vayan a tener un bienestar similar, pero sí mejor que es un punto inicial. Y bueno, volviendo a ello, partimos de la función en donde para hallar esa curva de contrato vamos a tener que igualar las relaciones marginales de sustitución y vamos a encontrar una relación entre las asignaciones bueno, en este caso las demandas de los bienes individuales de cada uno de los agentes. Esto más las funciones de restricción presupuestaria, que son básicamente la representación de la cantidad posible asignable de ambos bienes, nos permitirían agarrar insumos que serían utilizados para encontrar esta nueva asignación que maximizaría las utilidades de ambos agentes. Y bueno, resolviendo el sistema de ecuaciones que surgiría a partir de esta relación en este caso, las asignaciones iniciales individuales que son iguales a la suma total de las asignaciones totales, y esta condición de las relaciones marginales del agente A y agente B siendo igualadas, va a dar como resultado de que una vez resuelto todo esto, la cantidad o la dotación final dada para el agente A del bien 1 va a ser igual a la cantidad asignada del bien 2 al agente A. Y que la cantidad asignada del bien 1 al agente B va a ser igual a la cantidad asignada a la cantidad del bien 2 al agente B. ¿Qué quiere decir? Que lo que le damos al agente A en términos de bien 1 y bien 2 van a ser iguales. Y de igual forma para el agente B. Es decir, si optimizando le damos 10 al agente A, para que se cumpla esta condición de que se da este principio de una asignación eficiente de recursos sin perjudicar al otro individuo, tiene que darse una misma cantidad de este bien, 2 respecto al bien 1, es decir, sería 10-10, por ejemplo. Y entonces, bueno, y aquí hablan un poco sobre la equidad que les mencioné. Y la representación gráfica de esta recta es
bueno, como mencionamos, el conjunto de combinaciones eficientes más no justas, quizás, de ambos bienes para los agentes. Ahora, si el precio del bien 1 es igual al precio del bien 2, nos pide encontrar el óptimo de Pareto. Y ahora nos dice que bueno, esta serie de combinaciones de asignaciones para ambos bienes, va a estar también en función de los precios relativos. Por lo general siempre van a darnos un dato. En este caso nos dicen que los precios relativos, en este caso del bien 1, van a ser igual a 1. Es decir, P sub 1 entre P sub 2 va a ser igual a 1. Entonces, partiendo de esto, hacemos lo que conocemos desde una parte teórica de introducción a la micro, que es que a la hora de optimizar desde el punto de vista del consumidor, lo que generalmente hacemos es igualar la relación marginal de sustitución a los precios relativos. Y en este caso, sabemos de que la curva de contrato es la igualdad de cada una de las relaciones marginales de sustitución. Entonces, no digo que nos dé igual, pero daría un mismo resultado al final, igualarlo ya sea con la relación marginal de sustitución del consumidor A y la del consumidor B. Y volviendo a eso, vamos a ir planteando lo que sería el reemplazo dentro de lo que sería esta restricción presupuestaria que planteamos al inicio, que P sub 1 por X sub 1A más P sub 2 por X sub 2A va a ser igual a P sub 1 por W sub 1A más P sub 2 por W sub 2A, que es básicamente una equivalencia entre lo que se estaría adquiriendo de ambos bienes en términos de los precios en este caso. Bueno, de las dotaciones finales respecto a las iniciales, utilizando en términos monetarios, por así decirse. Y bueno, teniendo en cuenta que la optimización nos dice que la cantidad asignada de ambos bienes va a ser igual, pero sabemos que las cantidades de los bienes 1 y 2 son conocidas y son prácticamente iguales. Lo que hacemos sería reemplazarlo y nos daría como incógnita de que nos daría como curiosamente de que las asignaciones finales dadas para ambos consumidores son de 10 y 10. Y bueno, representado en términos de la curva de contrato, pasamos de este punto inicial, de este punto inicial donde iniciamos, en una situación mencionada al principio del problema, y una vez dada esta dinámica de intercambio, vamos a pasar a esta nueva asignación en un nuevo punto final, que es en donde se asignan 10 y 10 unidades de cada bien para cada consumidor. Pero ahí no termina todo. Una vez calculemos las nuevas asignaciones que maximizan las utilidades, tenemos que calcular también las utilidades finales que se generarían. Y entonces, una vez hecho esto, reemplazamos las nuevas dotaciones en las funciones de utilidad y encontramos que para la utilidad del agente A va a tener una utilidad de 100 útiles, unidades de utilidad, y el agente B de 10.
Una vez llegados a este punto, no habría incentivos a intercambiar, en este caso, por parte de ninguno de los agentes, porque las relaciones marginales de sustitución van a ser iguales, es decir, ninguno va a valorar más un bien que el otro, y además de que gráficamente estaríamos tocando los últimos dos puntos de las curvas de indiferencia que cruzan esos puntos, por así decirse. A ver. Supongamos que esta es la de la agente B, que cruza por aquí. Ok, esta no sirve. Supongamos que esta es la curva de indiferencia de la agente B. Que cruza, que es la última que cruza este punto, justo de aquí al centro, y que pasa por la curva de contacto. Y esta es la del individuo A. Sí, estoy un poco complicándoles, pero bueno. Esto lo iré quitando cuando les pase el documento. ¿Y qué pasa? Cuando intentamos analizar este nuevo, por así decirse, área de intercambio, o área donde sea factible el intercambio, solamente va a estar ubicado ese punto inicial. Bueno, este punto final, mejor dicho, que es el de 10-10. Es decir, se podría ver tanto gráficamente como matemáticamente hablando con las relaciones marginales de sustitución, en donde ya no habrían incentivos a generar un intercambio si es que te preguntasen si es que había incentivos para intercambiar después de esta optimización. Y tú podrías decir que no, dado este caso. Ahora, en la actividad 3 nos pide considerar una economía de intercambio puro de dos consumidores, donde son precios aceptantes con los bienes X1 y X2. Las preferencias de ambos consumidores son idénticas y vienen representadas por el mismo tipo de función de utilidad, que es básicamente la suma de dos logaritmos naturales de las cantidades consumidas por cada consumidor. Sin ser redundante, chicos. Y entonces nos van a dar cantidades. Y aquí llegamos un poco a la parte que haces, puede confundir un poco. Los subíndices son para catalogar el tipo de bien. Y los superíndices es para catalogar al tipo de consumidor. ¿Ok? En este caso, nos van a dar unas dotaciones iniciales de 1 y 3 y 3 y 1 de cada bien respectivamente. Y luego nos dice que supongamos que el precio del bien 1 va a ser igual a 1. Y entonces nos pide calcular las funciones de demanda de cada consumidor para ambos bienes. Planteamos inicialmente nuestro problema de maximización de utilidad, sujeto a una restricción presupuestaria, que bueno, aquí está implícito, pero está representándose por, en este caso, la cantidad demandada de cada bien por su respectivo precio va a ser igual a la suma de las dotaciones iniciales por sus respectivos precios de cada bien. En este caso sabemos de que P sub 1 es 1 y implícitamente, bueno, aquí se desaparece, pues, se convierte en 1. Y el precio del bien 2 que es 3 disculpen, y la dotación inicial del bien 2 por su precio que todavía no está calculado, porque eso es lo que no nos han dado como dato y que tendremos que calcular eventualmente. En este caso, este problema bueno, quizás como la mayoría de planteamientos de maximización de utilidad o de beneficios, en donde vamos a plantear nuestro Lagrange con nuestro multiplicador, y así generar esas condiciones de primer orden que nos van a dar una relación al final de la cantidad demandada de X1 respecto a X2. Y también por ahí van a estar los precios, implícitamente hablando. En este caso, cada una de las condiciones de primer orden nos dicen equivaler cada derivada parcial de la función de Lagrange igual a 0. Y en este caso encontramos con las ecuaciones 1 y 2 equivalencias de Lagrange respecto a cada uno en términos de las demandas brutas individuales de cada bien.
En este caso diremos demandas individuales, ya para no complicarnos mucho en lo técnico. Y vamos a encontrar una relación entre la demanda individual del bien 1 y del bien respecto al bien 2 del agente 1. En este caso va a reemplazarse esta condición en la recesión presupuestaria. Y en este caso vamos a encontrar una nueva relación respecto de X de la demanda individual del bien 1 en términos en este caso de la incógnita que es el precio del bien 2. Pero lo dejaremos planteado de esta forma para que así no se nos complique. Y entonces, sabiendo que un momento, por favor. Chicos, disculpen la interrupción. Sabiendo de que hay una relación entre X, entre el bien 1 y el bien 2, entre la demanda del bien 1 y la demanda del bien 2 del agente 1, vamos a poder reemplazar este término para poder así, en este caso, multiplicarlo con o en este caso reemplazando respecto al bien, reemplazando este x sub 1 en términos de este 0.5 más 1.5 p sub 2, que es igual a x sub 2, bueno, la demanda del bien 2 del agente 1 por su respectivo precio. Y así podríamos hallar también lo que sería la demanda del bien individual del agente 1 del bien 2. Error de tipeo. Ok, ya está, chicos, corregido. Voy guardando esto para evitar confusiones en un evento del futuro. Y se hará lo mismo para el consumidor 2. Si estamos optimizando para cada consumidor. De forma individual, vamos a encontrar una relación entre la demanda individual de cada bien para la gente. Y en este caso vamos a encontrar las funciones de demanda en términos, en este caso, del precio del bien 2, del bien 1 y del bien 2 hacia el agente 2. Y ahora nos piden las funciones de exceso de demanda. En este caso vamos a hacer una función de exceso de demanda que va a estar en términos de la demanda menos la dotación inicial. En este caso vamos a reemplazar lo que sabemos. La demanda la suma de las demandas individuales. Bueno, antes de pasar la demanda agregada, las funciones de exceso de demanda agregada, hagamos las funciones de exceso de demanda individual. Entonces calculamos reemplazando los datos que ya tenemos como datos. En este caso vamos a tomar las representaciones de las demandas de cada bien que están en términos de pesos 2, menos las dotaciones iniciales que ya los tenemos como datos. Una vez hecho eso, vamos a tener las funciones de exceso de demanda en términos del precio del bien 2, porque es la única incógnita que nos queda. Una vez hecho esto, encontraremos cada una de las funciones de demanda individual, las funciones de exceso de demanda individual, en términos de, en este caso, la incógnita que sería el precio del bien 2. Y ahora nos pide calcular el equilibrio de cada economía, y en este caso vamos a plantear la ley de Walras, que es básicamente la suma de los precios de cada bien por su respectiva función de exceso de demanda agregada, va a ser igual a 0. Bueno, la suma de todos estos términos.
Y en este caso vamos a plantear dos ecuaciones, que sería la función de exceso de demanda agregada del bien 1 y la de exceso de demanda agregada del bien 2. Las igualamos a 0. Y haciendo esto vamos a poder despejar para poder una vez así encontrar el valor, la incógnita que sería el precio del bien 2. Una vez hecho esto, encontramos, quizás haciendo nuestro planteamiento de un sistema de ecuaciones, lineales en este caso, y nos daría que el precio del bien 2 va a ser igual a 1. Y con este precio equilibrio ya podremos reemplazarlo en esas funciones de demanda que van a estar en términos de este precio del bien 2, que no sabíamos de momento, pero que ahora sí sabemos que es igual a 1. Y entonces, reemplazando, bueno, ya que está un poco ya resumido, que la cantidad demandada final por cada consumidor del bien 2, por coincidencia, también voy a mencionar, es igual para todos. Es decir, va a demandarse 2 unidades del bien 1 y del bien 2 por parte de los agentes 1 y 2. Esa es la interpretación que se da a partir de esta equivalencia. Una vez hecho eso, reemplazamos 2 y 2 en las funciones de utilidad, y ambos agentes, al tener la misma función de utilidad, tienen el mismo nivel de utilidad hallado, que sería de 1.386 útiles. Y hasta aquí estaría el cálculo de nuestra función de utilidad. Y para recapitular un poco, si se dan cuenta, estamos haciendo una función, bueno, una optimización desde el punto de vista del consumidor, pero que en este caso vamos a tomar unos nuevos pasos. Generalmente es el planteamiento de la caja de Edgeworth, que es el gráfico, la representación de las posibilidades de asignación de las dotaciones de ambos bienes, que va a estar en función de las curvas de indiferencia, del punto inicial. Eventualmente va a graficarse una curva de contrato que va a ser básicamente la cantidad de asignaciones que son eficientes en el sentido de Pareto, que va a ser hallado con la igualación de las tasas marginales de sustitución. Una vez hecho esto, ya tenemos la parte gráfica o un planteamiento inicial, y luego pasamos a la parte que es más práctica, por así decirse, en donde hacemos nuestra maximización de utilidad con esta restricción presupuestaria, por así decirse, que está en términos de las dotaciones de ambos bienes para cada consumidor, cabe resaltar. Y en este caso vamos a encontrar una relación entre las demandas individuales de cada bien. Una vez halladas esas demandas individuales, las reemplazamos en la restricción presupuestaria para una vez así encontrar una representación de las demandas de cada bien individuales en términos de aquel precio que no se haya encontrado o esté como incógnita. Porque por lo general, para casos prácticos donde tenemos que resolver y encontrar asignaciones que no estén definidas como letras, porque no hablamos en demostraciones, va a estar en función del precio, de un precio a encontrar. Entonces, haciendo esto, vamos a encontrar las demandas individuales de cada bien en términos de esa incógnita. Una vez hecho eso, ya podremos hacer nuestras funciones de exceso de demanda, las cuales son, en un punto inicial, las funciones de exceso de demanda individual, que están en términos del bien, que en términos individuales, es decir, vamos a hacer una por, a ver, sería en función de la cantidad de agentes que hay y la cantidad de bienes que hay por cada economía. En esta economía, disculpen. En este caso sería para el bien, la función de exceso de demanda para el agente 1, del bien 1 y del bien 2, y la función de exceso de demanda individual para el agente 2, del bien 1 y del bien 2. En donde es la función de demanda
individual que está en términos de los precios, en este caso el precio 2 menos la dotación inicial que ya tenemos como dato, y hacemos así para una vez así plantear una función de exceso de demanda que ya no va a estar en función de la dotación inicial ni de la demanda, sino que va a estar en términos del precio del bien 2. Una vez hecho esto para los 4 casos, vamos a plantear la ley de Walras, que es en este caso el planteamiento de la función de exceso de demanda agregada, igualada a 0 cuando se multiplique por su respectivo precio. Y sabemos que los precios son, como son diferentes a 0 por lo general, esto se pasa a multiplicar y queda en 0. Pues. Y quedaría que la función de exceso de demanda agregada debe ser igual a 0 de por sí. Entonces, haciendo esto reemplazamos y encontraríamos ese valor que nos falta, que sería en este caso el precio del bien 2. Reemplazamos en las funciones de demanda individual para encontrar las asignaciones finales. Una vez encontradas las asignaciones finales, encontramos las funciones de utilidad finales y aquí ya se resolvería el problema en esta economía de intercambio. Dudas, chicos, existenciales. Comparto solucionario con la delegada. Profe, una consulta. Sí. En el inciso D de la actividad uno, o sea, encontró una nueva combinación, pero quería saber si esa combinación, o sea, sé que es más eficiente, pero no necesariamente es el de equilibrio, ¿verdad? Simplemente es más eficiente que la dotación inicial. Mm, a ver, lo En que la puede D. ocurrir es que esta notación inicial que hayas encontrado tanteando, quizás, o hiciste una optimización así todo brutal en esta No, corriendo de de la actividad, 2. actividad 2. Ajá. Perdón, actividad 2. Ah, ya, de esta. Dijiste que... El inciso D. ¿no? Es que hay tantos pasos aquí, chicos. Ya. A, B, C, D. Ah, ya, encontraste una nueva que no es de 10-10. Lo No, o que sea, puede... sí, usaría una combinación en la D, pero simplemente es, o sea, quería saber si es más eficiente, pero que no necesariamente va a ser el punto de equilibrio. Ah, no, lo que puede ocurrir es lo siguiente, estimada, es que, a ver, quizás esta no es el gráfico que me ayudaría a explicarlo, pero creo que sería, no, ya, es este. El área donde sería, bueno, el área donde sería factible realizar un intercambio de bienes. Es decir, hay una cantidad, bueno, si no lo hablamos en términos de números enteros, infinita de asignaciones que podrían mejorar la situación de ambos consumidores respecto al punto inicial. ¿Has encontrado una nueva asignación eficiente? Sí. Pero quizás no sea la mejor o quizás no sea una que cumpla el principio de Pareto, en donde se den asignaciones eficientes en términos de que se cumpla que la relación marginal de sustitución de ambos consumidores en ese punto que has hallado sean iguales. Debe darse también esa condición para así asegurarnos de que no hayan incentivos a generar intercambio eventualmente. Quizás ahí es donde radica un poco la diferencia. Y por eso es que a partir de ello, para evitar intentar tantear, para encontrar ese nuevo punto, realizamos nuestra respectiva optimización, que ya conocemos, que es en términos de lo que sería la función de Lagrange, en donde optimizamos en función de las condiciones de primer orden y la ley de Walras para así hallar estas nuevas dotaciones finales. Quizás ahí es donde trataría yo de enfatizar de la manera en cómo se encuentran las nuevas dotaciones. Porque si encontraste una dotación que es mejor que la inicial, sí es posible, tanteando también, cambiando y jugando con los valores, sí, pero en una evaluación, cuando te pregunten
optimizar las asignaciones o dotaciones finales, la forma más eficiente, y por salud te diría yo, sería hacer esta optimización, que en este caso te permite analizarlo desde un punto de vista gráfico, porque estaríamos jugando o incluyendo en la optimización las funciones de utilidad y las curvas de indiferencia. Estaríamos jugando con las tasas marginales de sustitución indirectamente y las dotaciones iniciales y finales, que son como una recesión presupuestaria. Y allí sería, mi estimada. Ya, Quizás el método... Sí, 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 perfecto, gracias. no hay de qué. Profe, otra duda, una última. Más que todo teórico. En la actividad 3 ahí dice intercambio puro. Y yo tengo Ajá. entendido, y también está en el PPT, que intercambio puro es cuando, o sea, no se consideran los precios, porque solo son dos consumidores. Pero luego incluye, dice, suponga también que, o sea, el precio es igual a uno. Me imagino que ya no se asume que son dos consumidores, sino que son o sea, un grupo de individuos, ¿no? En mercados. Sería Ah, intercambio competitivo o se sigue intercambio puro. no, es que es un intercambio puro, pero en esta recesión presupuestaria se da cierta condición, que en este caso nos dice que en términos presupuestales, lo que adquiere este consumidor A de los bienes uno y 2 por sus respectivos precios, en términos en términos monetarios quizás, sea equivalente a las dotaciones finales por sus respectivos precios de ambos bienes. Es básicamente eso. Y en este caso, para esta economía nos dan unos precios, bueno, en este caso un precio dado, porque en este caso se buscaría hallar el otro precio que es una incógnita, pero está implícito a la hora de generar esta dinámica de intercambio. Lo que se busca es que se asegure de que eh, con esta fijación de precios, de que el consumidor uno no termine llevándose una cantidad que pueda empezar a hacer que perjudique al consumidor B, por ejemplo. Porque en este caso, al volverlo todo en términos monetarios, estandarizamos esta recesión presupuestaria para dejarlo en términos que sean sumables. Porque si te acuerdas, te dan el típico ejemplo de vas al mercado y compras manzanas y peras. ¿Es posible sumar manzanas y peras? No, no es posible. Pero sí es posible sumarlo en términos monetarios, en las cuales cada manzana tiene un valor monetario y las peras de igual forma. Por eso es que en la recesión presupuestaria nos multiplicamos por sus respectivos precios, para darle esa posible, hacer factible que sea la suma de ambos bienes, pero en términos monetarios. Eh, Entendamos per se que la dinámica que se va a dar implícitamente en esa optimización es que se va a intercambiar, va a haber un intercambio entre ambos agentes. No va a haber como un precio, bueno, una venta de productos, por ejemplo. En este caso cambian unidades de bien 1 por unidades del bien 2 o viceversa, dependiendo de la perspectiva de la gente. Sí, no hay mucha historia detrás de esa parte, estimado. Solamente es eso. Es para poder estandarizar el valor de ambos bienes en un mismo término y representarlo en la recesión presupuestaria. Entiendo que Mijael has entrado antes y se te cortó el internet y has vuelto a entrar. Inconveniente. Bueno, chicos, hemos acabado la sesión 1. Voy a pasar a registrar asistencia. Pueden decirme presente o levantar la mano. Escucharé el sonido, supongo. Y bueno, empezamos. Carola Aguilar, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches, igualmente. Jean Paul Apaestegui, ¿qué tal, estimado? No te veo hace mucho Profesor, tiempo. buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, igualmente. Bien, bien. Eh, Anata- Ana Ataukuri. Presente, profesor. Ok, gracias. Ángela, Ailas, Ailas, no hay. Ok. Ay, no, perdón. Ya. Alison Barreto, ok. Ninoska Bermejo, Presente, profe. gracias Ninoska. Dayan Cárdenas, no hay Dayan, ok. Ángelo Castañeto, no ha habido. César Castillo, Presente, profe. gracias César. Ay, ya. José Cayo, no hay José Cayo. Zaida Condori, Presente, profesor. gracias Zaida. Ignacio Corselles, Presente. gracias Ignacio. Valeria Cueto, no hay Valeria Cueto. María Espinosa, Sebastián Espíritu, eh, Yeyitza Marta Gamboa, Presente, profesor. gracias Yeyitza. ¿Es Yeyitza o Yeyitza? Es Yelitza. Ya, gracias. Para que no me odies después de decir tu nombre. Mildred Gutiérrez, Presente, profesor. presente. Gracias. Mijael Guamani, no hay. Rubí Jaico, Presente, profesor. gracias Rubí. Clara Lamadrid, Presente, profe. gracias Clara. Julio Latorre, Presente, profe. gracias Julio. Alessandra Legua, no hay. Leslie López, Elaine López, Presente, profesor. gracias. Kaori Mantilla, Presente, profesor. gracias. Samuel Mencia, Presente, profe. gracias. Jorge Moy, no hay. Siolen Mucho, Presente, profesor. gracias Siolen. Rafaela Munar, Presente, profe. Ángel Narciso, Presente, profe. ok. Luis Neira, Presente, profe. gracias. Alison Pacherres, Profesor, presente. gracias. Héctor Ruiz, ¿Qué tal, profesor? Presente. muy bien, gracias. Renzo Salcedo, Presente, profesor. gracias. Meilán Sayas, Presente, profesor. gracias. Ángelo Semino,
Presente, profe. Gracias. Valeria Taboada. Kaylee Vargas. Presente, profesor. Gracias. Mariel Samaoya. Presente, profesor. Samayoa, perdón. Discúlpame. Samayoa. Nicole Zapata. Presente, profesor. Gracias. A ver, tengo 28 presentes y a ver, ¿quién me habló? Profesor, disculpe. ¿Brenda Espinosa llamó? Sí, chicos, voy a repetir para los que quizás se han quedado dormidos o se les cerró por accidente. Valeria Taboada. Nada. Profe, levanté la mano, no sé si se escuchó. Discúlpame, no se escuchó. Mejor que sea por micro. Sí, discúlpame. No me salió el sonido ese de ese pop que sale cuando levantan la mano. Okay. Jorge Moy. Leslie López. Alessandra Legua. Ya. Mijael Muamaní. Presente, profesor. Ya, gracias. Sebastián Espíritu, te vi tu texto. Sí, estoy yendo de atrás hacia adelante. Puse presente, profesor, y levanté la mano. No sé si se escuchó. Sí, creo que creo que esta plataforma no da la notificación cuando levantan la mano. Pero igual escribo en el chat. Sí, lo vi. María Espinosa. Presente, profesor. Ok, gracias. Valeria Cueto. José Cayo. Ok. Ángelo Castañeto. Dayan Cárdenas. Presente, profesora. Profe, también justo se me acabó la batería de la laptop. Alessandro Moy también presente. La parte más difícil es esto. Sí, ya te puse, estimado. Gracias, Fred. Ya. Ángela Águilas, te escuché decir que Presente, profe. Ya. Alison Barreto. No ha habido, ok. Dayan Cárdenas. Ok. Ahí quedaría, chicos. Presente. Vuelvo a abrir esto, te pongo presente. Muchas gracias, estimada. Ok, chicos, quedan 30 minutos. Ya. Me demoré quizás un poco más de lo que debí. Consulta. Esta semana que ¿han visto ya el modelo de Robinson? ¿Por casualidad? Que está raro, siento que es más de intercambio puro esto. Es más intercambio puro. Bueno, es intercambio puro prácticamente. Quizás por tiempo. Yo me muré a corto plazo. Kaylee, porfa, chicos, consulta así rápida. ¿Preferirían una recuperación? Ay, no, domingo es elecciones, ¿no?
Ay, no. Bueno, por si es que hay algún alumno que es miembro de mesa para sumar a suerte, justo para esas elecciones, qué horrible. Vamos a ver. Kelly, porfa, preguntas a tus compañeros en el grupo de WhatsApp que ya habrán creado para ustedes, donde rajan de mí seguramente. No, profe, de ustedes siempre hablamos bien. Gracias, Héctor, gracias. Que los corrijo con mucho cariño por eso. Preguntan si es que a partir de las 3 p.m., lunes o martes, podría hacerle la recuperación. Porque este viernes, macro me deja seco. No puedo. Estoy editando macro avanzada y intro macro. Creo que tengo alumnos aquí de macro avanzada. ¿Qué tal, chicos? Nos vemos el viernes, si es que están aquí. Profesor, disculpe, entonces pregunto si el lunes o martes podemos recuperar la clase. Sí, mi disponibilidad es a partir de las 3. Es decir, ustedes dicen 1 hora y esa hora la considero 2 horas adelante de eso para que, o sea, si me dicen 3, tomo de 3 a 5, por ejemplo. Si me dicen de 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche sería, por ejemplo. Una cosa así. Yo tendría disponibilidad en esos horarios. Sí. Entiendo, profesor. Entonces les consulto si o viene el lunes o viene el martes a partir de las 3 si tienen disponibilidad. ¿Cuál se acomoda mejor? Sí, a partir de las 3 de la tarde ya y deciden la hora entre ustedes. Les doy esa libertad para que así porque a veces por la tarde estamos más vivos y con energías para aprender. Ya, profesor, perfecto. Entonces le escribo y le doy la respuesta por el correo. Sí, y ya cuando se pare la sesión virtual, a ustedes les va a aparecer en el planner el horario para que no se olviden. Bueno, el planner no te recuerda nada, pero ahí, si entran, el planner les va a recordar ahí todo el día cuando es su sesión. Pero sí. Listo, chicos, doy pausa a esta grabación